Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme fiel, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Yo resistiré, resistiremos, con el pecho lucharemos, aunque se vea oscuro el camino enfrentaremos. Frente a la batalla la esperanza abrazaremos, seguiremos resistiendo y así juntos venceremos. ¿Qué? Cuando el mundo pierda toda magia, Cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Como siempre, estamos en el Centro Cultural Licha y para mí es un grato honor hablar de este gran maestro, es hablar de una persona que ha hecho crecer a una agrupación que es los Gastán Castro. También antología y muchos más. Vamos a hablar de las agrupaciones de Pachacamac, de Yaguarinca. Mucha gente desconoce de esto, de este gran maestro y ahora productor, gran maestro. Se me pueden acabar las palabras y sobrar porque el día de hoy es 24 de junio, es la fiesta del Inti Raymi y quiero presentarles en el Centro Cultural Licha para el gran maestro de maestros y el día de hoy muy honrados para el maestro José Mesa que está en el Centro Cultural Licha. Maestro José, ¿cómo está? Un fuerte abrazo desde Cerro de Pasco. Hola Licha, ¿cómo estás? Muy contento y agradecido por el espacio que me brindas. Felicitarte por este esfuerzo, por la labor que tú vienes realizando en favor de nuestra cultura nacional a través de la música, a través de esta bella expresión, ¿no? que es la música. Bueno, también saludar a todos los compañeros de arte, al público que está conectado el día de hoy. En este día ¿no? de solsticio de invierno, que se inicia este 24 de junio, bueno, también tenemos la fiesta del campesino, del Inti Raymi, y una fecha muy especial para poder, yo creo, reflexionar y
y de alguna forma recapacitar en ciertas acciones que venimos tomando frente a la naturaleza, frente al medio ambiente y frente a nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que es muy importante esta fecha y como te vuelvo a repetir, gustoso de poder compartir contigo y agradecido por las palabras de apertura hacia mi persona. Claro, en verdad, el que le da el corazón, el que le da ese latir, ha sido usted, maestro, para tener muchos éxitos. Yo recuerdo, y como muchos jóvenes de mi época, hemos aprendido a tocar, por ejemplo, el charango con la canción ¿Cómo has hecho? Con esa hermosa entrada. En la época de los fines de los 90, la canción Nostalgia, esa hermosa picada el estilo que le ha dado usted es inigualable. Y también hablar de aquellas épocas de vientistas, cuando estábamos con mis hermanos, con algunos amigos del colegio, escuchábamos el cassette de Yaguarinca, donde usted también ha pertenecido, y ahora muchos jóvenes estamos ilusionados con la voz, por ejemplo, de Camila, y también todo el gran estilo romántico y urbano, como ustedes lo dicen, el mismo nombre, Grupo Urbande, que es la agrupación urbana. Estamos a través de la empresa Daya Store, también agradeciendo a la pizzería Somar, también agradeciéndole a la tienda virtual Velozmente y también a la pollería Jama, que el día de hoy tenemos un gran invitado, como tiene que ser, al maestro José Mesa. Maestro José, vienen las preguntas, vienen los chicos a preguntarle y viene esta hermosa pregunta que yo siempre es tradición en el Centro Cultural Licha y le decimos, ¿cómo nació el amor a la música andina o a la música? ¿Cuáles fueron sus primeros acordes? Bueno, yo soy natural de la ciudad de La Oroya, cerca de la ciudad de Cerro de Pasco. Un saludo para todos mis amigos serreños. Bueno, yo inicio mi inclinación a la música, yo creo que desde la época escolar. Y tal vez antes, ¿no? Porque siempre en la casa mis padres escucharon música, a mi mamá le encantaba cantar. Siempre había ese gusto, ¿no? Por escuchar diferentes tipos de música. Escuchábamos balada, huayno, nueva ola. Hay tantas cosas que se han escuchado a través de las emisoras, ¿no? Porque en La Oroya teníamos dos radios. En esa época eran AM, que era Radio Minería, y Radio La Oroya. Entonces yo creo que eso fue una forma inicial también. Yo recuerdo mucho que tuve una actuación en la escuela. Yo estudié en la educación primaria en el colegio José María Arguedas de La Oroya, y hubo una actuación, ¿no? Una actuación donde yo participé cantando. Recuerdo que era la canción Naranjita de Wando, con mi camisita y mi ponchito. También participé en un musical, creo que era Vírgenes del Sol, y bueno, recuerdo aún que eso fue motivado por mi profesora de primaria, que es Norma Maraví Ubaldo. Ella organizó un pequeño musical, ¿no? Y nosotros hacíamos de alguna forma un playback, pero ahí con el instrumento ya empezaba a dar un poco de inclinación, a tener un poco de inclinación a la música andina. Y bueno, esto ya se concretó en la etapa de secundaria, cuando estudio en el colegio José Andrés Rasuri, me cambio de colegio. Y bueno, ahí yo tenía un profesor de casualidades de la vida, ¿no? Que es de Cerro de Pasco, un excelente violinista. Yo sé que tú debes saber quién es él. Él es Fidel Roque, Fidel Fidelito Roque López. Roque. Claro. Él fue, bueno, un tiempo fue mi maestro. Y bueno, él tenía la agrupación Alma Serreña, pues en la ciudad de La Oroya. Amenizaba todo tipo de eventos, fiestas, matrimonios, y siempre estuve de alguna forma rodeado con la música, ¿no? También recuerdo mucho también a un gran maestro en la época de la secundaria, Pedro Solórzano. Él es un profesor que vive actualmente en la ciudad de Huancayo, y también mi profesora Norma Maravilla, ellos viven en Huancayo. A ellos les envío un gran saludo desde aquí, desde la ciudad de Lima, y un agradecimiento por sus enseñanzas, por el amor que ellos compartieron con nosotros, ¿no? Sus alumnos. Y bueno, así poco a poco fue, yo creo que volviéndose parte de mí estos instrumentos. Empecé con la zampoña, después la quena, la guitarra y el charango, ¿no?
Eso se concretó ya más en la época universitaria, porque yo estudié Economía y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Y bueno, ahí también formamos algunas agrupaciones con amigos de la universidad. Estuve en una agrupación que se llamaba Mayu, y luego en una agrupación que, bueno, que teníamos el nombre de Cumbre. Y bueno, ahí de casualidades de la vida participaba también Marco Antonio Moreno, ¿no? Yo lo conozco a él desde la época universitaria, hablamos del año 87, 88 aproximadamente. Teníamos una agrupación musical y bueno, posteriormente, ¿no? Hace como 7, 8 años tuve la oportunidad de producir un disco para él, el disco Historias de Amor, y dos sencillos, ¿no? Que están fuera del disco, que es Recuerdos de Julcán y la canción Mi Dolor, que de alguna forma han marcado un referente, ¿no? En lo que es el género tunantero también. Y bueno, así pasamos en la universidad y luego por cuestiones un poco sociales que se vivían en esa época, el año 91, vengo a estudiar ya música acá a la ciudad de Lima, a la Escuela Nacional Superior de Folclore. Y bueno, ahí tengo el gusto de conocer a Juan Arce, director de la agrupación Yaguarinca, y ahí empieza, ¿no? Yo creo que ya este camino serio en la música, que en realidad me ha dado muchas satisfacciones y se ha pasado rápido, ¿no? Ya son yo creo que van a ser casi 30 años y bueno, a manera de comentario, yo tuve la primera oportunidad de entrar a un estudio de grabación y grabar un disco de 78 revoluciones con la estudiantina de mi colegio, el año 83. Yo creo Wow. que a partir de ese momento ya empieza a formarse, ¿no? Ya uno la idea de qué va escogiendo en la vida y como te digo, ha sido un camino muy bonito, donde se han aprendido muchas cosas, han habido vivencias, yo creo que formidables, y uno a veces ve atrás y uno se siente satisfecho, pero nunca conforme, ¿no? Porque a medida que van pasando los días uno sigue aprendiendo, uno sigue buscando y sigue proponiendo, porque este camino de la música es infinito en realidad. Claro, maestro José, ¿tendrá alguna anécdota de aquellas primeras veces que ha aprendido a tocar la guitarra, la zampoña, o capaz, como siempre, el primer obstáculo en la vida para ya llegar al mundo de la música es la familia, porque siempre la familia te pregunta y te dice de qué vas a vivir, cómo vas a vivir, o tus papás estaban en contra, o ha sido al contrario, ¿no? Que ha habido el apoyo principalmente, porque conversábamos justo con los chicos de IAPU hace un mes y me decían que sí ha habido el apoyo, pero lastimosamente no había instrumentos de viento, de charango, porque tenían que ir a Bolivia. ¿Cuál fue su situación con usted en la familia? Bueno, yo creo que es como la mayoría, ¿no? A mí la primera zampoña que yo tuve fue porque un amigo del colegio me prestó. O sea, me prestó la zampoña porque, bueno, esta es una anécdota, ¿no? Que pocas personas saben. Yo estaba en el bingo que se habitúa, ¿no? Hay bingos siempre en la época escolar de repente para comprar algo y eso, se organizaban los bingos. Y yo estaba en el Cine Teatro Club Peruano de La Oroya participando de un bingo y no me ganaba nada. Y tenía un amigo que yo estaría esa época en el tercer año de secundaria y él estaría en el quinto más o menos. Bueno, y me acuerdo del apelativo que él tenía, le decíamos Parco, porque él era del distrito de Parco, ¿no? Que es la ciudad que está Claro. cerca a Jauja. Bueno, y él le dije, ¿qué es eso? Es una zampoña, préstame. Y me enseñó un poquito de Leño Verde, la canción Leño Verde, ¿no? Entonces dije, un favor, préstame, me puedo prestar y mañana te devuelvo. Y me prestó y toda la noche le daba, ¿no? A Leño Verde, o sea, un fragmento de esa canción y me gustó. Y así practicaba y me prestó por varios días hasta que le dije, ¿no? Que me vendiera el instrumento. Me vendió la zampoña y bueno, practicaba. Esa época habían cassettes y también discos de vinilo, entonces yo siempre buscaba unos cassettes que tengan esa música, ¿no? Yo tenía un primo que estudiaba justo minería en la Universidad Daniel Asíes Carrión de Cerro de Pasco.
mi primo que su nombre es Ciro Quispe. Entonces él tenía, como él era universitario, tenía algunas ampollas, tenía su guitarra y lo elemental, no tenía material, tenía disco, por ejemplo, en esa época tenía, creo que era de Savia Andina, tenía disco de Los Uros. Y eso fue, yo creo que por ahí empecé, ¿no? A escuchar ese tipo de música y a practicar. Y no tenía, por ejemplo, en la época del charango, no tenía charango yo. Wow. Y en la Oroya casi no había mucho de estos instrumentos tampoco. Zampoñas se encontraban en las ferias, pero charango era un poco complicado conseguir porque las tiendas de música no vendían en esa época. Y tenía un amigo que vivía en el club peruano que estaba más o menos a 15, 20 minutos caminando de mi casa porque yo soy de la Oroya antigua. Y yo caminaba esos 20 minutos para que él también me preste su charango, era un quirquincho, practicaba mediodía y lo retornaba en la noche, ¿no? Y le devolvía el charango. Y así caminaba para practicar. Y en esa época tampoco habían cuerdas de charango, entonces lo que tenía que hacer era comprar cuerdas de pescar por número, porque habían unos Claro, por números, el no sé. calibraje que se tenía que hacer, Claro, ¿no? Cuando vas y claro. te piden el 0.1, 2.5, creo también por ahí. Así es, entonces compraba esas cuerdas que eran de colores y con eso le cambiaba y bueno, aprendía. El, yo recuerdo que la persona que me enseñó a tocar algunos acordes en la guitarra fue un amigo que es Mario Gómez, que él actualmente vive en los Estados Unidos. Él me ayudó, ¿no? Con los primeros acordes de la guitarra y ahí sí fui practicando y aprendiendo y sin darme cuenta ya estaba en el mundo de la música. Organicé la estudiantina de mi colegio y ganamos el tercer lugar el año 83 y gracias a ese concurso vinimos a grabar aquí a Lima en el sello Estrella Record, que era un sello de música folclórica, ¿no? Pero fue la primera vez que vi los micrófonos y vi los equipos, en esa época se grababa en cinta, ya es un universo muy, muy bonito, ¿no? Y como te digo, eh, en cuestión de instrumentos era complicado y yo quería un charango. Mi papá, bueno, él trabajaba en la empresa Centromín, Perú en esa época, en La Oroya, y como él es mecánico, entonces de sus ahorros, así de los cachuelitos que sacaba fuera del sueldo normal, ¿no? Con los trabajitos extras que tenía, él logró juntar un dinero y me compró mi primer charango, ¿no? El primer charango, más o menos, supongo que habrá sido el año 85, 86, casi ya cuando estaba terminando el colegio. Y bueno, ese es yo creo que un recuerdo muy hermoso, ¿no? Que tengo del esfuerzo que hizo mi papá por comprarme ese instrumento que en realidad marcó mi vida de una forma extraordinaria. Nos mandan saludos los chicos del Centro Cultural, nos escriben, dice Dani Córdoba, fuerza para el gran maestro José Mesa. Leo nos dice, siempre con buenas transmisiones, un buen tema para trabajar el día de hoy. Jacqueline Mirabal nos dice que está en México, nos dice saludos amigos míos, dice. Edgar Trinidad nos dice un fuerte saludo para el maestro José Mesa. Luego nos dice también Raúl Santiago y toda la gente de Rancas, con muchísimo cariño, saludos para el maestro José Mesa. Luego nos dice el señor Muriel, nos dice, o la señorita Muriel nos dice saludos para el maestro José Mesa, nuestro reconocimiento y un gran esfuerzo y gran labor de ser un gran artista del maestro José Mesa. Junior, Ruth, nos mandan corazones también, Isaías Valenzuela, Edith y Juan Toribia y toda la gente que estamos a través del Centro Cultural Licha, maestro José, de verdad es un grato honor, el día de hoy tengo un grato honor de la visita al Centro Cultural Licha de José Mesa. Maestro José, antes de entrar ya a la parte muy interesante que mucha gente me pregunta y me han preguntado durante la semana, pregúntale las etapas de Gaitán Castro, las etapas de Antología, las etapas de Urbande. Hay mucha gente que no conoce la etapa y que ahí somos pocos músicos de ese mundo, de ese linaje de la música andina. Quisiera saber cómo fue que se organizaron para grabar el primer disco con la agrupación Yaguarinca. Bueno, yo llego a Yaguarinca gracias bueno, a un par de amigos que conocí bueno, yo hice estuve en el taller de la agrupación Yaguar, ellos tenían un taller musical, ¿no? Y los amigos de la agrupación Yaguar
en la Plaza Bolognesi. Y bueno, yo hice unos cursos con el maestro Pedrito Arriola, a quien también le envío un fuerte abrazo. Estudié unos meses y me preparé ahí para postular a la Escuela Nacional Superior de Folclore. Bueno, y en ese transcurso de los días de clase conocí a Edison Arce Prado y a Wilber Arce Prado, eh, quienes eran o son hermanos de Juan Arce Prado, que es el director de la agrupación Yaguarinca. En esa época ellos estaban de gira por Europa ya. Entonces, bueno, yo me conozco con ellos y me comentan, ¿no? De su hermano y me dicen que muy pronto iba a regresar de Alemania. Y a su retorno ellos me presentan, tengo el gusto de conocerlo y él me invita, ¿no? A formar parte de la agrupación Yaguarinca y con ellos he grabado, si no me equivoco, algo de 7 u 8 discos, que es más o menos en el trayecto, en el lapso de 3 años, debe ser más o menos entre el año 91 al 93 aproximadamente, ¿no? Ahí también participó mi gran amigo Arturo Flores Miranda, yo creo que el mejor quenista que ha tenido el Perú en los últimos años, un referente también, que bueno, ya no está con nosotros, pero que ha dejado un legado muy importante, ¿no? Para todos los jóvenes quenistas de esta generación. Participamos con él en varias grabaciones de Yaguarinca. También en esa época cantó Roberto Povis, bueno, el que canta también en la agrupación Urbán de la voz masculina, Roberto. Él también grabó algunos discos con Yaguarinca, ¿no? Fue una etapa muy bonita y con ellos llegamos a viajar el año 95 a la ciudad de Virginia, a los Estados Unidos. Y bueno, ahí empezó una nueva etapa, ¿no? Bueno, pero antes de esto yo ya, el año 90, si no me equivoco, el año 92 o 93, me presentaron a Rodolfo y a Diosdado Gaitán Castro. Nos presentó mi gran amigo Roberto Pois también. O sea, siempre hemos estado casi los mismos, ¿no? Wow. Sí, Roberto era amigo de Magali García, que en esa época era enamorada de Rodolfo, y él nos comentó, ¿no? A Arturo y a mí, que el dúo Gaitán Castro en esa época necesitaba un quenista y un charanguista. Y bueno, entonces, bueno, fuimos a la audición y en la audición estaba pues Dante Montoya, no sé si lo ubicas. Dante Sí. Montoya es un gran guitarrista, un maestro guitarrista puquiano que fue parte de la agrupación Guayanay también en su última etapa, ¿no? Y bueno, él nos hizo la audición y le pareció de que en realidad sí podíamos estar en los planes de lo que era Gaitán Castro en esa época. Ingresamos así y bueno, empezamos a tocar en algunas presentaciones y poco a poco fuimos dando ya la forma a lo que ya sería el disco Amor, Amor, ¿no? Donde está las canciones Como has hecho, Amor, Amor, Parachasca, está Pasajero en el Camino, Maíz, está... Bueno, hay canciones, Olvido que nunca llega, clásicos, ¿no? De una generación, y yo creo que un disco que marca un antes y un después en la música peruana, porque, bueno, hasta esa época, al menos los grupos, entre comillas, de música latinoamericana que habían, siempre había una inclinación más tirado al repertorio boliviano o chileno, ¿no? La mayoría o imitaban o seguían a los grupos bolivianos, o en caso contrario, de alguna forma seguían a los grupos chilenos de esa época. Y yo creo que con Gaitán Castro se inicia una etapa donde se ve más el trabajo de la música peruana, ¿no? Compositores peruanos, a pesar de, bueno, de que en ese disco hay una canción de origen boliviano que es Como has hecho, pero el resto de las canciones toditas eran canciones que pertenecían a compositores peruanos y que de alguna forma la sonoridad que se consiguió y la parte de los arreglos y la propuesta musical era fresca, era diferente, y yo creo que eso fue uno de los motivos por el cual tuvo un alcance nacional e internacional.
bueno, eso fue hasta, como te digo, ¿no? Hasta el año 90. Bueno, yo estuve con Gaitán Castro entre el 92 al 94 aproximadamente. Y al 95 viajamos a Estados Unidos con Yaguarinca y ahí ya se inicia otra etapa musical en mi vida también. Claro, de verdad. Quiero saludar a la gente que nos escribe. Nos dice Darwin Percy, nos dice saludos para el maestro José Mesa. Nos dice también Ángel Jeffrey, saludos y bendiciones para el maestro José Mesa. Rosa Ketty Rosales nos dice, hola, desde Tarma, saludos para el gran maestro José, de parte de la familia del maestro Alfredo Canahualpa también, con muchísimo cariño. Bendiciones. Lucy Alcira nos dice también con muchísimo cariño que está a través del Centro Cultural Licha. También nos dice, mandan saludos también, Dani nos dice, Licha, saludos, un saludo para el gran maestro José Mesa. Vamos a entrar agradeciendo a la primera, nos dicen por acá, agradeciendo a la empresa Talla Store, agradeciendo a la pizzería Somar, también agradeciendo a la tienda virtual Velozmente y también a la pollería Jama que está auspiciando este centro cultural completamente gratis y sin fines de lucro. Maestro José, vamos a entrar a la etapa de los Gaitán Castro y cuando ya adentran a los Gaitán Castro, ¿cómo inician esa hermosa grabación de todo el disco? ¿Cómo es Rodolfo? ¿Cómo es Diosdado? Mucha gente lo tiene con mucho cariño acá en Pasco también. Bueno, es una etapa muy bonita, pero que requirió de bastante esfuerzo, ¿no? Porque nosotros todavía no sabíamos, no teníamos bien en claro qué es lo que íbamos a hacer, porque inclusive a mí cuando me dijeron para participar con Gaitán Castro, en realidad yo no sabía el trabajo que ellos hacían, porque básicamente su trabajo era más vinculado a la música ayacuchana, netamente, no más Claro. regional ayacuchana. Por medio de un amigo, bueno, Arturo tampoco sabía, entonces cuando ya lo conocimos, escuchamos sus cassettes, ellos tenían en esa época dos cassettes, uno era Desde las entrañas del fuego y otro era Elegía. Y bueno, el formato eran dos guitarras, las voces y un bajo eléctrico, ¿no? Eso era el formato que ellos ya tenían y que venían trabajando ya algunos años. Y con un cierto éxito ya, ¿no? Básicamente en el público ayacuchano y bueno, también gracias a una gira que ellos hicieron, creo que con la agrupación Jarcas, que se hicieron conocidos de cierta forma a nivel nacional. Eh, bueno, al inicio escogimos un repertorio, se escogió un repertorio. Rodolfo básicamente era el que veía la parte empresarial, la parte de imagen, la parte musical y Diosdado pues siempre ha sido la voz, ¿no? La voz que le ponía el sello, cada uno con un carácter y un temperamento diferente, pero que se acoplaban y bueno, nosotros iniciamos a una selección de canciones, escogió Amor, Amor, que inclusive creo que ellos ya lo habían grabado anteriormente. Maíz también ya Sí, se había grabado anteriormente. Eh, bueno, ya la mayoría de canciones ya se habían grabado, pero necesitaban de alguna forma replantearlas, ¿no? En el aspecto de, por ejemplo, a mí se me ocurría, cuando me dijeron para grabar Cómo has hecho, yo no estaba tan de acuerdo en grabar Cómo has hecho porque esa canción yo ya la conocía años anteriores porque había una agrupación Horizonte, creo que no, si no me claro, equivoco, Horizonte, ¿no? la agrupación Horizonte hizo, yo creo que trabajó con esa canción y fue un éxito que los hizo viajar por muchos lugares del Perú, ¿no? Inclusive ellos llegaron a la ciudad de La Oroya con esa canción y bueno, yo fui al Teatro Club Peruano, que era el teatro donde se presentaban la mayoría de agrupaciones que llegaban. O sea, yo esa canción ya la conocía por medio de ellos, ¿no? Entonces, al principio yo me sentía un poco reacio a poder hacer esa canción porque ya era una canción que tenía un cierto éxito y volver a hacer algo parecido era como que copiar, ¿no? Entonces, pensé y bueno, se me ocurrió la idea de hacer una introducción diferente. Entonces, esa era yo creo que una forma tal vez de proponer algo que no había en ese momento y me surgió el acorde del re y el do y el arpegio y bueno, con Arturo completamos ya la parte de la quena, de la introducción y bueno, así le dimos de alguna forma una nueva
forma de un nuevo presentar. matiz, ¿no? Claro, o sea, Porque había ha algo sido, diferente. porque mucha gente recordará que cuando en la época de los 80 o principios de los 90, antes que Gaitán Castro aparezca, estaba Manuel Chaprao, Raúl García Zárate, los Duargueras de la Duarguedas, familia claro. Humala, Martina Portocarrero, Margot Palomino, y muchos más de ese índole, eran dos guitarras y máximo, máximo podían meter un charango o un vientos máximo, pero los Gaitán Castro creo que revoluciona ese mundo musical metiendo la batería acústica, metiendo el charango, metiendo las zampoñas, y creo que el gusto principal fuera de los hermanos Gaitán Castro, si los músicos que conocemos, si tú los sacas las guitarras, está el gusto del charango y de los vientos, porque creo que hay como si estuviera respondiendo la primera guitarra con el charango, y también, por ejemplo, el Perú nació serrano de esa entrada tan exitosa de los vientos. Es por eso que creo que ustedes cuatro, como también aparecen en los videos muy conocidos, que en Pasco también la gente lo quiere, los cuatro eran el matiz y el principal. Por ejemplo, ¿cómo has hecho? Mucha gente conoce la entrada de Horizonte, pero la entrada, el charango que le ha dado usted, maestro, es inigualable. Yo digo, wow, digo, esto evolucionó. Y cuando yo ya aprendí a tocar el charango en re mayor y empezaba a picar, y yo aprendí con la canción como has hecho, o si no, con las entraditas o con las que se les podía responder a la guitarra, ¿no? Que era Amor, Amor y esas picadas tan especiales. Y es por eso que creo que usted, maestro, ha sido una persona tan influyente y creo que hasta el día de hoy creo que sigue brotando como un manantial de musicalidad, de composiciones, de arreglos. ¿Usted creo que solo apea una mesa que está mal hecha, agarra usted y le da color y le da brillo y es un boom? Todo, como decir, ¿no? Usted toca algo y se vuelve oro. Y es por eso que mucha gente no recuerda, o sea, mucha gente piensa, no, es Diosdado, es Gaitán. Sí, se les reconoce porque se han sacado el ancho, ¿no? Como les digo, pero dentro de eso están los arreglos de usted. Usted ha sido la persona que ha pintado, que ha decorado todo ese disco. Maestro, recordará aquellos videos o aquellas giras con los Gaitán Castro las primeras veces. Bueno, sí, en realidad fueron, bueno, yo era, bueno, no era tan joven, ¿no? Porque ya me imagino que tendría más o menos 22 años por ahí. Sí, empezamos a viajar, tuvimos una gira con la agrupación Savia Andina que fue por varias ciudades del Perú. Y bueno, después de eso también viajamos a muchas ciudades. Era un fenómeno muy, en realidad que llegó muy, muy rápido, ¿no? Porque en realidad se hizo el disco y funcionó tan rápido que era un poco inexplicable porque a manera de anécdota también te comento de que uno de los factores importantes también que determina esto es de que se grabó esto en un estudio de grabación que no era de música andina. Nosotros, bueno, Rodolfo en ese aspecto, ¿no? Él buscó un estudio de buen nivel, un estudio que esté en esos días a la vanguardia, ¿no? Y que tenga una buena sonoridad. O sea, nosotros grabamos en un estudio, en el estudio Amigos de Edmundo Delgado, que queda aquí en La Victoria, un estudio donde en esa época estaba grabando, creo que estaba Pedro Suárez, estaba Julio Andrade, o sea, básicamente grababan más los rockeros de la época en ese estudio, ¿no? Eh, entonces, eso fue yo creo que un punto a favor. Otro aspecto también fue el hecho de que ese disco yo creo que fue el primer disco en la música andina donde se utilizó metrónomo. O sea, anteriormente el guayno siempre se había grabado a tiempo libre, ¿no? Ad libidum, en forma yo creo que grupal normalmente. O sea, esa era la forma en que se Claro, grababa la casi música andina. empíricamente se le graba, solo se podría decir que se estaba grabando, ¿no? Así es. Entonces, como yo estaba ya en esa época estudiando música, entonces todo lo que yo aprendía, lo poco que aprendía en la escuela de folclore, o sea, lo ponía en práctica, ¿no? O sea, por ejemplo, estaba en la clase de contrapunto, las cosas que iba aprendiendo un poco las iba
poniendo en práctica en ese disco, ¿no? Entonces una de las cosas que ya había aprendido era tocar con metrónomo, y eso también ya lo hacía en Yahuarinca. Entonces es por eso que a Diosdado y a Rodolfo yo les planteo de que vamos a grabar ese disco, pero vamos a grabarlo con metrónomo, para que la música Claro. sea ordenada, sea organizada. Y la única canción que se ha grabado sin metrónomo en ese disco fue el Cómo has hecho. Lo demás, o sea, toditas las canciones, o sea, se han grabado con un metrónomo de guía, ¿no? Y yo creo que eso de alguna forma nos organizó, hizo de que las cosas sean un poco de alguna forma más ordenadas y que cada uno encuentre un espacio apropiado para que cada instrumento pueda distinguirse, ¿no? Dentro de la agrupación. Fue difícil porque Rodolfo y Diosdado no estaban acostumbrados, Claro. y ellos sufrieron en realidad muchísimo, muchísimo. O sea, Arturo y yo no teníamos problema, ¿no? Porque Arturo pues es un virtuoso de la quena, Claro. es un hombre que entraba y hacía una sesión de 1 hora y terminaba un par de canciones tranquilo. Bueno, yo también por la práctica que tenía, no se nos hizo complicado, pero para Rodolfo y Diosdado fue algo en realidad yo creo que muy, muy ¿Tendrá alguna difícil de anécdota hacer. de esa grabación? José, ¿tendrás alguna anécdota? Claro, mira, te voy a contar una que es te comenté que el maestro de ellos, en esa época de guitarra era Dante Montoya. Entonces, nosotros teníamos complicaciones para grabar esa canción de Otra vez me equivoqué, porque esa canción también ya había una versión anterior que era la de Guayanay. Claro, Guayanay. Guayanay, pero Guayanay iniciaba, ¿no? Con la introducción de la guitarra, tan, 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 de frente a la canción. Entonces, a mí se me ocurrió en el estudio hacer la introducción del charango. Pram, pa, pa, pam, pa, paran, ta, taran, dara. Eso me salió en el estudio, porque yo tampoco quería que suene algo como Guayanay, ¿no? Tenía que diferenciarse. Es que Guayanay Entonces, siempre está diferenciada por los vientos claro, y creo que y Gaitán Castro ya tenía que cambiar ese matiz, ¿no? Esa etapa. claro. Entonces, bueno, pero ellos también creo que iniciaban con la guitarra. Entonces, nosotros también íbamos a iniciar con la guitarra. Entonces, por eso que se me ocurre hacer una introducción en charango, y eso como que también le cambia la cara, ¿no? O sea, la gente escuchaba una introducción y no sabía qué es lo que venía, hasta que empezaba la guitarra y ya sabíamos que era Otra vez me equivoqué. Y bueno, la anécdota está en que bueno, Rodolfo no, con el metrónomo tenía problemas para grabar eso, y Dante dice, ya yo voy a grabar esa parte, ya la introducción, y después ya ustedes continúan. Y Dante, y Dante Montoya entra al estudio con la experiencia que él tiene, pues él es un concertista de guitarra, en realidad. Entró primer compás, segundo compás, y no le daba al metrónomo. Tercer compás ya se sacó la chompa, o no, la casaca que estaba puesta, y seguía dándole ahí. Y se sacó la camisa y terminó en BBD. Y no quedó tampoco, porque no le daba al metro. Entonces fue una frustración para él también, pero bueno, quedó como anécdota, ¿no? Y en realidad pues fue complicado, el metrónomo en esa época no era usual pues en los músicos andinos, y costó en realidad de poder adecuarse a esta herramienta, ¿no? De la música para poder de alguna forma tener un orden en la grabación. Bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Hay gente que no le gusta, hay gente que sí. Ahora actualmente ya la mayoría de músicos ya están acostumbrados a grabar con metrónomo, pero en Y esa época era complicado. Esa fue una anécdota. Después teníamos también otro bajista, bueno, no voy a decir quién era, que grabó y terminó la sesión y se fue, y dijimos, no, borra todo, porque no, en realidad no era lo que necesitábamos, ¿no? Y así algunas experiencias más de frustración, el que muchos grabó la días. batería fue el maestro César Lescano, también, No, ya no, se no, sumó ahí. no, César todavía no está en la música andina en esa época. El que grabó fue Pepe Piedra. Pepe Piedra, o sea, el bajo lo grabó Luigi Cuchoy y la batería lo grabó Pepe Piedra. Ellos dos, bueno, tocaban, ellos grabaron o participaron creo que en algunas de las producciones de la agrupación Jaguar, cuando hicieron la música de los Beatles.
Entonces ahí, bueno, de ahí se les conoció a ellos y participaron, ¿no? Entonces, la ventaja que ellos tenían con la música andina es de que ellos tocaban reggae. Entonces, el reggae tiene una cadencia parecida a la música andina, al huayno, ¿no? Es una cadencia un poquito retrasada, no es tan métrica, métrica tiene una cadencia parecida. Entonces, Luis no se le hizo complicado grabar el bajo. Y bueno, en ese disco la única canción que tiene de batería fue la canción ¿Cómo has hecho? Porque lo demás todo es sí en batería, ¿no? Y eso, o sea, el baterista que grabó eso fue Pepe Piedra en realidad, ¿no? Maestro César, no, en esa época no, yo no lo conocía hasta que me fui de Gaitán, no lo conocí. Ya lo conocí cuando yo regresé de Estados Unidos, más o menos el año 2002, 2003 o 2004, que lo conozco al maestro César, ¿no? Y él ya había venido, claro, haciendo otros discos con Rodolfo y con Diosdado, pero en el inicio no, él no estaba todavía. ¿Cuántos años has estado tocando con los hermanos Gaitán Castro, José? Mira, soy un poquito malo para las fechas, pero supongo que debes haber sido entre el 92 al 94, fines del 94 aproximadamente, más o menos, Mm, sí, 2 años. Te comento, ¿no? Que el disco de Amor, Amor es un disco muy bonito, pero el disco el que seguía, Mi Dulce Amor, iba a ser un disco, a mi entender, iba a ser mucho mejor, en muchos aspectos. Tenía buenas canciones, habíamos aprendido algunas cosas, ya teníamos cierta experiencia, pero yo decido retirarme cuando estábamos más o menos en la sexta o séptima canción. Y bueno, ya teníamos armado todo, pero yo me retiro y bueno, ellos ya lo culminaron. Y claro, claro. cuando yo escuché el disco, no me parecía porque se habían cambiado muchas cosas y se había abusado de algunos elementos que en realidad no deberían haber estado. Inclusive creo que ellos tenían ya un disco y volvieron a hacer otra mezcla y otro máster, quitando algunos elementos que parece que se habían dado cuenta que también no estaban funcionando bien en concretar la idea, ¿no? Y bueno, Claro. sí, bueno, de ese disco está pues el Requiem para un amor, yo le hice algunos arreglos de introducción, hay un Piel Canela también, que hice algunas melodías de Zampoña con Arturo. Estaba canciones muy bonitas, estaba Todos Juntos. Era un disco muy prometedor y creo que de alguna forma cumplió su objetivo, ¿no? Pero que creo que al final solamente grabaron 8 canciones. Ocho Porque creo que canciones. hay un declive, ¿no? Hay un declive de los Gaitán Castro en la popularidad, porque esos años era un boom, era Gaitán Castro, Jaguar, era también Guayanay, estaba apareciendo Canto Sur también en aquellas épocas ya, y estaban apareciendo agrupaciones de Huancayo, por ejemplo, del índole, por ejemplo, Orígenes, también Pueblo Andino, y entonces estaban creciendo, y creo que Gaitán Castro sacan Amor, Amor, y tienen un declive, como tú lo dices, y creo que se hace levanta, creo que el arreglista de la producción fue, de los Gaitán son Freddy Ortiz, Freddy Gómez, que sacan ya la producción Son del Sol, creo, y ahí sí un poco más se levantan con la canción como hay una saya que no me recuerdo tan bien, se me va de la mente ahorita, y creo que un poco más levantan ahí. Por eso creo que tiene así como una curvatura musical que bajan y van subiendo, de verdad. Agradeciendo a la empresa Daya Store, agradeciendo también a la pizzería Somar, también a la tienda virtualmente, velozmente, y también a la pollería Jama, que están auspiciando el Centro Cultural a la tienda velozmente, a las personas que compren sus instrumentos, les estoy enseñando completamente gratis a todas las personas. Así es que compra tu instrumento y les estoy enseñando guitarra, charango, violín y entre otros instrumentos más. Maestro José, vamos a la etapa ya a fines de los 90 y creo que ya llene el romanticismo en la música andina. Creo que hablar de sus arreglos, creo que desde esta producción o desde estos años ya nace José Mesa dándole ese color y lo que va tocando es oro.
y creo que no sé cómo nace esta unión de su persona o cómo nace la gente, quiere saber la elección de las canciones de antología principalmente, ¿no? Bueno, cuando yo viajo el año 95 a Estados Unidos, más o menos tengo una estadía ya de hasta el año 98. O sea, yo viajo más o menos, si no me equivoco, en noviembre, más o menos del 95, con Arturo, también Arturo Flores y Roberto Povis y la agrupación Yaguarinca. Viajamos, en Yaguarinca viajamos Juan Arce, Roberto Povis, Arturo Flores, Luigi Cuchoy, el que grabó en el disco Claro. de Amor Amor, y también viaja Pepe Piedra, el baterista, ¿no? El que te mencionaba. Y bueno, ¿quién te habla? Y bueno, Juan Arce regresa, él se queda un poco tiempo, pero los demás nos quedamos. Es más, o sea, hasta ahora Pepe Piedra y Luigi viven todavía en los Estados Unidos, ¿no? Pero yo retorno al Perú el año 98 por unas cuestiones familiares y para hacer unos trámites de mis documentos acá al Perú. En, ese, en esa transición yo asisto a un concierto de la agrupación Jaguar que estaban dando aquí en un colegio que se llama Antonio Raimondi, creo que es por la avenida Cuba. Y bueno, yo los conocía, pues a Pedro, a Toito, ¿no? Entonces, a Julio Ramírez, a Juan, y me di un saltito al concierto. Y a la salida del concierto, dos jovencitos se me acercan, ¿no? Menores que yo. Uno de ellos era Tato Tincopa, fundador de Antología, que poca gente lo conoce, y otro era el vocalista, ¿no? O sea, se me acercan me abordan y me dicen de que ellos me conocían, me saludan, muy, muy educados, me saludan y me comentan de que ellos están haciendo que venían de la ciudad de Ica y que estaban grabando ya un disco y que querían de alguna forma que ellos me conocían y me dijeron que me habían visto con los Gaitán Castro ya en la ciudad de Ica, en algunas presentaciones y que quisieran que yo les de alguna forma pueda escuchar lo que ellos estaban haciendo para darles algunas sugerencias o unos tips, ¿no? De lo que ellos estaban haciendo. Y bueno, me llamó la atención el hecho de que me pidan esto, acepté y me mostraron algo que ellos estaban haciendo, pero en realidad no tenía una calidad propicia como para ser competitivo dentro del mercado, ¿no? Era algo muy, muy, muy amateur, de alguna forma no profesional. No recuerdo las canciones que me hicieron escuchar, pero creo que escuché una o dos. Y bueno, yo les sugerí de que si es que quisieran hacer algo en realidad significativo, lo primero que teníamos que hacer era cambiar de estudio de grabación. Y lo segundo era replantear toda la idea, ¿no? de las canciones, de alguna forma organizarlo mejor, porque Claro. sí habían canciones que sí, o sea, por ejemplo, en esa época yo, si no me equivoco, ya habían escogido la canción Niña, Nostalgia, o sea, las canciones Niña y las canciones de Paul Trejos, ¿no? Que era En otra Promesa de piel, amor. Promesa de amor en otra piel. Eso era lo que tenían y Nostalgia. Pero como te digo, yo escuché y no me parecía que estaba bien, entonces era no, o sea, no tenía calidad. Entonces les propuse ir a otro estudio, pero también que teníamos que de alguna forma organizar los arreglos, ¿no? Y es así Porque que, perdón que le corte, mucha gente recordará, José, esa producción que sacaron se grabó en dos salas, porque está así en es. dos salas, y una de las primeras guitarras que hizo fue Max Castro, por eso, y creo que fue el primer Niña, algo por ahí, porque estaba en la misma pasta de antología también que habían demostrado y también los créditos de Max Castro, ¿no? No, lo que pasa es de que, o sea, cuando yo les propongo de ir a un estudio de mayor calidad, fuimos al estudio Amigos, donde nosotros habíamos hecho Gaitán Castro.
y yo de alguna forma conocía al técnico, porque bueno, hay que mencionar también el trabajo del técnico, fue el del disco Amor Amor fue Saúl Cornejo, el sonidista, y un gran músico, ¿no? Porque él fue parte también de la agrupación We All Together, una agrupación emblemática de rock de la época de Claro. los 80, ¿no? Y bueno, entonces como yo conocía a él, yo le dije a ellos, hay que ir como sea a grabar a ese estudio. Y bueno, consiguieron un préstamo y se fue a grabar a ese estudio, ¿no? Pero el dinero solamente alcanzó para 4 canciones. porque, porque en esa época, déjame contarte que el estudio más o menos está algo de $50, porque eran consolas analógicas, se grababa en carrete de cinta, o sea, no era todavía la época donde no habían estudios pequeños, ¿no? La mayoría de estudios eran grandes. Claro. Entonces, bueno, se grabó ahí, eh, se grabó Cómo olvidarme de ti, creo, también se grabó En otra piel, Promesa de amor y Niña. Esas 4 canciones, si no me equivoco, porque eh, creo que fue así en ese orden. En ese lapso, Tato era el que... No, Tato en realidad él grabó la primera guitarra en esas canciones. El que grabó bajo sí fue Max. Ah, Porque Max en esa época, él había dejado de cantar. Él es un excelente guitarrista, yo creo que es una de las mejores guitarras que tiene el Perú en música andina, ¿no? Y una excelente voz, pero claro. en esos días él no estaba cantando. Yo Él, me si recuerdo yo, de Max, yo me recuerdo de Max porque Max estaba haciendo unos arreglos en la misma sala que estás mencionando, y eran los dos arreglistas más en el mundo andino. Por ejemplo, estaba Max y también lo conocía Hamilton Fernández, también es un gran arreglista, y luego creo que se volvieron, dijeron que vamos a hacer más, iban a ser más solistas que arreglistas, y es por eso que creo que en esos tiempos se cambió, y cuando lo pusieron en la pasta, está como primera guitarra también la canción Niña. Por eso yo imaginaba que lo había grabado Max Castro, ¿no? no, yo de lo que recuerdo es que grabó, que grabó las guitarras fue Tato Tincopa. Él en realidad era la primera guitarra. O sea, Max llegó a grabar, como ya había una primera guitarra, ya no había necesidad de un guitarrista, sino de un bajista. Entonces él algunas canciones grabó el bajo. Y en el lapso de esto, como la segunda voz la hacía Tato, y Tato no tenía una voz, o sea, que empaste con la primera. Entonces, a Max le dijimos, Max, pero si tú cantabas de niño, o sea, ¿por qué no puedes? Canta, haz la segunda, ¿no? Haz la segunda para que, o sea, segunda no es tan complicado, tienes oreja, o sea, Claro. eres músico, se te va a hacer fácil y no es tan alto. Entonces, y ahí es donde Max se inicia a cantar otra vez, pues. O sea, se manda y él ha grabado algunas segundas voces, por ejemplo. Wow. Claro, entonces, y a partir de eso yo creo que él ya también retoma la confianza y después de eso ya empezó a hacer su proyecto nuevamente como Max Castro, ¿no? Que le fue formidablemente. Pero yo creo que eso Sí, fue de alguna forma un empujoncito, ¿no? Como para retomar esa confianza. Porque él como músico es un extraordinario, como digo, guitarrista que en esa época acompañaba a las más grandes artistas del medio local, ¿no? En música andina. Y grababa, era músico de sesión de en vivo. Y bueno, así fue esa parte, ¿no? Y, se grabaron 4 canciones ahí y bueno, se fueron a grabar eh, al estudio Criterios de mi amigo Gustavo Chávez, donde Hamilton todavía no operaba nada, o sea, Hamilton no, en esa época todavía no manejaba los equipos de sonido. Era un asistente del estudio, ¿no? De claro. Gustavo, un gran sonidista y un gran músico también, Gustavo, que también aportó con muchas ideas, ¿no? Y bueno, cabe mencionar también que en esas 4 canciones que se grabó en el estudio Amigos, Edmundo Delgado hizo algunas secuencias, ¿no? De instrumentos virtuales, en coordinación, o sea, con nosotros, para que tenga una sonoridad diferente, pues, o sea, el producto. Y bueno, las otras canciones ya se terminaron, ¿no? Por ejemplo, en ese disco
yo regresé a Estados Unidos el año 2000, en julio. Por ejemplo, yo hice te comento, yo escogí la canción Noche. O sea, esa canción yo la propongo, ¿no? O sea, yo la propongo porque a mí me gustaba esa canción porque tenía bonitas letras, tenía una bonita melodía. Y bueno, pero era de un género chicha, que era un género diferente, ¿no? Entonces, yo creo que el único ritmo que de alguna forma se podía acercar a lo que ya había con la composición era el caporal. Se hace en caporal, pero por ejemplo, la melodía del inicio de la quena y la zampoña del medio son fragmentos de una canción que yo ya había hecho. O sea, un caporal que yo tenía, el eso, por ejemplo, es un estudio de charango, ni siquiera era para quena. Pero Ya. en esa época ya había la computadora y Gustavo ya secuenciaba en su computadora. O sea, yo ya dejé armado esa canción, pero yo nunca grabé ni siquiera el charango en esa canción. No sé quién Wow. habrá grabado. Bueno, en esa canción no grabé, pero ya, como te digo, ya había dejado el arreglo hecho, más o menos la estructura y todo, ¿no? Y las melodías. Y la canción que no grabé absolutamente nada, ni participé en nada, porque yo ya había viajado, fue la canción Luz. En De esa Manuelcha. canción, sí, de Manuelcha, en esa canción sí yo no aporté ni hice absolutamente nada, ¿no? Pero en las otras canciones sí. En las otras Wow. canciones sí, sí, o sea, hice, bueno, y sobre todo organicé, ¿no? Porque la música es organización. O sea, puedes tener magníficas ideas, todo, pero si no tienes un trabajo organizado, metódico, disciplinado, un plan de trabajo, olvídate, no vas a hacer cosas interesantes, ¿no? Porque va a ser parte de un desorden y el desorden en la música no funciona. Muy bien. Bueno, ¿Y sí, más o cómo ya? menos eso. Síguenos Dime. contando, maestro, síganos contándolo, por favor. Acá los chicos están acá, que siga sacando todos los secretos el maestro José. No, y bueno, como te digo, ¿no? Ese disco básicamente, y antes de que se termine el disco, y yo como tenía que viajar a Estados Unidos nuevamente, hicimos una sesión de fotos. Hicimos una sesión de fotos con el fotógrafo de esa época, era Chayo Saldarriaga, un excelente fotógrafo. Compró camisitas, una camisa azul. Tato llegó con la camisa, Tato y el vocalista llegaron con la camisa ahí al estudio, nos pusimos y la sesión de fotos. Salimos los tres en la foto, pero posteriormente, cuando yo me fui a Estados Unidos y regresé, ya Tato ya no estaba en la foto, ya no era parte de antología. Y después, años después, hace 7 años, a mí también me sacaron de la foto y ya, Sí, me consta, me consta. Eso no hay que hablar, José, ya pasó ya eso. ya, Ya no, pasó eso. a modo de anécdota, ¿no? Y entonces ya no estamos ni en la foto, ni Tato, ni yo. Pero esa Sí, es la porque yo, historia, ¿no? en el primer, se podría decir, en la primera pasta, la primera camada de discos sales tú y sale Dilio. Y luego que en otra pasta salen los tres. Porque yo, mi amigo me decía, Olicha, tu CD es Bamba, porque de mí es original, están tres, de ti están dos. Me decía, no, le digo, pero mira, este es largo, le digo, acá está el cancionero, no sé si tú te recordarás, estaba el cancionero, todo, y era impresionante. Entonces yo decía, ¿será original? ¿No será? Capaz me ha engañado, porque el CD, no sé si tú te recuerdas, costaba 45 soles, no costaba 15 soles, costaba 45 soles, y era con CD plateado, y era muy original, y era el disco que había revolucionado bastante la música este, andina, pero también la parte romántica, ¿no? Mucha gente por eso lo tiene bastante recuerdo a usted por todas las canciones. Se me nace una pregunta de mi persona, José. Todas las canciones que he sido grabadas en antología, se ha metido sintetizador, secuencia, se ha metido bajo, se le ha metido todos los instrumentos, creo que es lo normal, común como ahora, pero ¿cómo nace, o sea, cómo decides tú grabar dos guitarras y un charango y una voz en la canción Nostalgia?
porque tú escuchas todo el disco completo, todo está el bajo, la batería, pero en nostalgia, tú le ves, hay un momento que solamente la guitarra está rasgueando y el charango está luciéndose y pintando, como se dice, como una bailarina de ballet estando en la canción. Bueno, en realidad ese mérito es de Tato. Tato fue el que hizo básicamente las líneas de la guitarra, él grabó o sea, toda la guitarra la grabó Tato. Y bueno, yo hice solamente la parte de la melodía que le tocaba al charango, ¿no? Que básicamente Tato también ya tenía de alguna forma la idea, ¿no? Yo creo que el más meritorio es el trabajo de Tato que mío en esa canción. Y después de eso, como antología y cómo tú decides ya de entrar al mundo sinfónico, porque creo que también ha sido una evolución, José, esto, y Es han venido, que tenga paso esto. lo que pasa es de que yo cuando viví en Estados Unidos, yo escuché el trabajo de Yanni. ¿Tú sabes quién es Yanni? Sí, Ya, por eso ejemplo, vamos a eso, hablar luego, que eres un fanático de Yanni, tienes unas fotos de Yanni y eres amigo de Yanni también. no, amigo no, pero sí soy de alguna forma un admirador de su trabajo. Y yo creo que él fue el motivador, ¿no? Para que todo esto exista también. Porque yo cuando estaba viviendo en Estados Unidos, yo escuché su trabajo y me gustaba. Entonces yo decía, ¿por qué no hacer ese tipo de cosas, o sea, con nuestra música, ¿no? Es por eso que cuando hicimos el trabajo de las 4 primeras canciones de Niña, Cómo olvidarme de ti, En otra piel y Promesa de amor, a Edmundo Delgado, en esa época la computadora, yo no sabía usar la computadora para la música, pero él tenía unos módulos de sonido, entonces con él fuimos armando, ¿no? Le decíamos, necesitamos esto, queremos esto, y él iba dando y decíamos, esto está bien, no, esto hay que cambiarlo, y poco a poco le dimos ese molde. Inclusive hay, por ejemplo, en Niña hay platos sinfónicos, hay corno francés, claro que están hechos de alguna forma, no, pues, o sea, de manera como debería sonar, pero era una Es que aproximación a lo que queríamos hacer. tiene una entrada, Entonces, ¿no? Por ejemplo, la producción Niña tiene claro, ta, 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 tar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 án. ta, 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 Ese es un matiz sinfónico, ese es un matiz claro, sinfónico que mucha gente desconoce. Claro que al comienzo lo hicieron con sintetizador, todo, pero ya cuando ya lo mandan a la sinfónica, ya lo mandan con los violines característicos, ya, ¿no? claro. Entonces había de alguna forma ya esa idea, o sea, el sueño era ese, o sea, el sueño que yo tenía, porque ellos nunca se imaginaron tampoco que algún día iban a hacer un disco así, porque ellos cuando me presentaron la primera maqueta era igual, eran 2 guitarras y su voz, ¿no? No había nada Como Dúo más. Ayacucho, como Dúo Ayacucho. Y el dúo Ayacucho era mejor, o sea, para decirte, ¿no? Que el dúo Ayacucho era lejos, o sea, lo que estaban haciendo era lejos. Ellos ¿Y cómo jamás se deciden imaginan, ya, sí. cómo deciden ya para decirle al maestro Yoshi Hiroshi para que haga los arreglos o cómo nace, ¿no? Esta producción sinfónica? Bueno, eso, nosotros teníamos, como te digo, desde el inicio en la cabeza hacer eso, o sea, siempre hubo eso. Entonces, no era difícil hacer una versión sinfónica de lo que ya habíamos hecho, porque de alguna forma ya existían hasta líneas melódicas, o sea, había líneas para cello, había líneas para violín. Es más, si tú escuchas, por ejemplo, para hacer lo de antología sinfónico, yo ya había hecho los arreglos de Aléjate. Y si tú escuchas Claro. Aléjate, ya teníamos violines, ya teníamos chelos, ya teníamos, o sea, de alguna forma ya había una idea más lograda de lo que al inicio teníamos, ¿no? Entonces, Hay una primera maqueta de Aléjate que sin el charango y sin la guitarra, y creo que porque tú te habías alejado, o sea, y cuando creo que también, ya sabes quién, toma las cosas creo que hay veces hay que tomar zapatero su zapato, y tú eres un gran maestrazo, Aléjate lo graban, pero sigue el matiz del charango, la guitarra, el intermedio, y se nota el trabajo que tú le metes cuando haces ya la entrada del charango característico con las picadas y el contrapunteo de la guitarra que tú me mencionas, ¿no? Y ya por eso que dentro de eso también está el matiz de la sinfónica, y ya cuando ya sale en la producción, creo, momentos vividos. claro, pero por ejemplo, en momentos vividos yo tampoco no he hecho nada. Lo único que le ayudé a mezclar solamente la canción para Tati.
porque a mí Sí, me invitaron para hacer parte de ese disco, pero yo escuché y decía, o sea, yo no puedo ser parte de esto porque habían canciones covers que básicamente eran lo mismo, ¿no? Estaba la canción claro, Ananao, es así, estaba, Ananao, Chuta o sea, Chuta, yo creo que era, eso pinta de cuerpo entero lo que es, o sea, lo que era antología en ese momento, sí, mi trabajo, ¿no? O sea, porque después de haber hecho un disco que de alguna forma marcó una pauta y que logró algo, hacer ese disco de Momentos Vividos en realidad era un disco amateur también, porque si va a hacer, Alborada estaba en su mejor momento con Ananao y hacer un Ananao que está de menor calidad, era, era muy desnudo, ese Ananao de claro, antología era muy desnudo. entonces, claro, entonces, no, entonces eso era lo que hice, yo ahí no hice nada absolutamente, como te digo, solamente le ayudé a mezclar, a dar una sugerencia para la mezcla de Paratati, porque lo demás me parecía que no tenía valor. O sea, hacer esas canciones de Calamarca, o sea, ¿para qué? O sea, ¿qué sentido tenía? O sea, para un grupo que ya tenía de alguna forma una imagen, ¿no? Dentro del mercado, ya había logrado un nombre. Entonces ahí es cuando me invitan nuevamente a formar parte de Antología y ahí es donde empiezo a trabajar lo que es Aléjate, yo y me iré, que de alguna forma es la nueva plantilla de lo que iba a ser Antología, ¿no? Porque tampoco no podíamos copiar algo que ya habíamos hecho con niñas, o sea, de alguna forma tenía que seguir una secuencia, pero de alguna forma diferente. Y entonces ahí es donde ya sale, ya como ya no estaba Tato, que era la primera guitarra, entonces ya tenía que poner de alguna forma el charango como protagonista, ¿no? Y ahí es donde sale la entrada de Aléjate, sale la entrada de Mentira. Y bueno, y eso es son canciones que de alguna forma y esas son melodías mías, ¿no? Por ejemplo, la introducción de Aléjate, la introducción, o sea, la parte lírica de las letras ya eso le pertenece al autor, pero toda la parte instrumental es mi Claro, creación. Y, inclusive la gente ni siquiera sabe, ¿no? Que por ejemplo la quena de Aléjate y la zampoña le he grabado yo. O sea, la quena y la zampoña grabé yo, el charango, la guitarra base, básicamente toda la canción la he grabado yo. Ahí sí graba el maestro César. Ah, no, creo que en esas canciones no graba tampoco el maestro César, porque están grabadas con el bombo, o sea, de secuencia. Igualito en Mentira también, o sea, la introducción y toda la parte de instrumentación es mía, ¿no? Y sugerencia de algunas letras también, porque la segunda parte de las letras no existían, solamente era la primera parte y la segunda parte ya la desarrollo y la completo, ¿no? O sea, en la idea y todo, porque la canción o sea, se sentía incompleta, solamente tenía la primera parte de la letra y no definía la idea que se quería tener, ¿no? Y bueno, y así, entonces el Hoy Me Iré que también se hacen con violines. En el Hoy Me Iré, por ejemplo, hay como te decía, ¿no? La versión que nosotros cogimos es la de Dalmiro Dalmiro Cuellar, Cuellar, ¿no? de Dalmiro Dalmiro Cuellar. Cuellar. Y en realidad, o sea, no había que cambiarle mucho porque era una canción muy bonita. Tenía los violines, tenía la guitarra. Entonces, básicamente, lo que hicimos fue organizarlo, darle un poco de, tal vez, de orden. Y bueno, él lo hace un poco medio guayno cumbia, ¿no? Entonces nosotros ya le hicimos un guayno un poco más contemporáneo, más actual. Y ya ahí también ya tenemos, por ejemplo, los arreglos del teclado y todo que lo hice yo. Y bueno, en esa época trabajamos con Edwin Solano, por ejemplo. Edwin Solano es un muchacho tarmeño que trabajó años. Él también participó en lo que fue Momentos Vividos, ¿no? Él hizo toda Claro. la parte de la secuencia y todo lo que hicieron. Pero en Hoy Mire y Aléjate, él era el tecladista y con él armamos algo, ¿no? Pero en Mentira, sí, yo ya me dediqué a hacer todo, totalmente la cuestión de los teclados y en las otras canciones también. Inclusive ahí incluimos mi canción El Vuelve a mí Vuelve a mí, claro, La y, Saya, y, vi- del y vi- Caporal. claro, no, Vuelve a mí es un guayno y Vivir sin ti es el caporal, ¿no? Perdón, perdón. Sí, sí, tiene mucha razón. Claro, entonces se incluyeron esas canciones y hay canciones bonitas que no sé ya por cuestiones personales ya no se lograron difundir también, ¿no? Claro. Pero bueno, que quedaron ahí y son parte yo creo ya del repertorio y parte de la historia, porque al final la música
y la historia no se quedan en una época, o sea, no te espera, tú tienes que seguir caminando y seguir aportando y seguir proponiendo, ¿no? Entonces, esa fue una época y después de eso ya trabajé un poco más en la producción, hice el disco de Eben Navarro, o sea, produje el disco El Momento de Amar, porque Eben es mi paisano y se hizo un gran disco también. Después de eso vino lo de Marco Antonio Moreno, el disco Historias de Amores de Marco y El Momento de Amar es de Eben Navarro. Y hicimos, bueno, por ejemplo, una anécdota también, ¿no? Con lo de Eben, por ejemplo, él también hicimos canciones que había hecho con Canto Sur, porque Eben Claro. venía también a trabajar solo, porque él había estado con Canto Sur y después se quedó solo. Hizo un dúo con Luciano Quispe, trabajó un tiempo, pero él quería un material propio, ¿no? Así que, Y la producción antes de irnos, por partes, José, la gente, los chicos me preguntan, me dicen, si tendrás alguna anécdota de aquellos viajes sinfónicos, que porque manejar una agrupación de 8 o 10 chicos con todos los sonidistas, pero manejar una sinfónica ya es otra cosa ya. No sé si tendrás algunas anécdotas de aquellas épocas de los sinfónicos, ¿no? bueno, en realidad, cuando tú trabajas con gente de alguna forma profesional es más fácil, pues. Por ejemplo, ahí tenemos la participación de Marielena Pacheco, del maestro Yoshi, que hizo la transcripción y los arreglos también, muy acertados, muy bien hechos, yo creo que con una sensibilidad que él decía, ¿no? Él mismo decía, o sea, es sencillo, o sea, no es que tengamos que hacer algo complejo, porque las cosas ya están casi dadas. Y con él, cuando nos sentamos a corregir algunas cosas para cuadrar, corregimos cosas mínimas, ¿no? Eh, y bueno, se viajó bueno, la producción era una producción ambiciosa, pues siempre fue yo creo que una puesta en escena muy, de alguna forma compleja, pero se contaba con ciertos elementos, había también el presupuesto económico que cubría. Bueno, eso lo hacía Dilio, ¿no? En realidad yo no producía nada, yo solamente veía la cuestión musical, la cuestión de sonido. Ese era mi trabajo en antología. O sea, mi responsabilidad no era tanto ni las luces, pero sí verificar que todo vaya bien, pero a mí me importaba que la banda sonara bien, que los arreglos estén bien hechos, que el sonido de alguna forma sea el mejor que se pueda obtener. Y bueno, se hizo el DVD, pero también el DVD fue un trabajo arduo, o sea, de correcciones, o sea, si te contara y te diría que más o menos se utilizaron 400 horas de estudio de grabación para poder tener solamente el audio, ¿no? De la antología sinfónico. O sea, fue un trabajo en realidad agotador y que se hizo en este estudio, ¿no? O sea, acá donde yo estoy. O sea, toda la mezcla y correcciones y todo, porque fue un trabajo en realidad muy detallista, muy detallista, pero para la época yo creo que se logró mucho, eh, a pesar de que las tomas, por ejemplo, no son en HD, en Full HD ni nada, aún así el disco sigue vigente. Yo creo que es gracias más a la cuestión de la música, ¿no? Por el lado de la música, la propuesta Ah, musical. claro, tienes mucha razón, José. Quiero saludar para la empresa Daya Store, también para la pizzería Somar, para la tienda virtualmente y también para la pollería Jama, que hoy día estamos reventando. Estamos con los 875 personas que están viéndonos también enlazándonos. Quiero saludar para la gente que está en Japón con muchísimo cariño, que también son los residentes pasqueños que están allá en nuestro hermoso país. Maestro José, vamos a pasar otra etapa muy interesante de la agrupación Urbande, maestro. ¿Cómo decides ya incursionar, meterle a tu familia y ya meterle ese color y meterle todo el punch a la agrupación Urbande? Bueno, Urbande en realidad
yo, Urbande a mí me acoge, ¿no? Porque al inicio, como te digo, como yo ya estaba aprendiendo o caminando ya en el rubro de la producción y trabajar no solamente para un grupo, sino para algunos más, y básicamente amigos, ¿no? Porque yo siempre he trabajado más con amigos que con clientes. Entonces, una época acá vinieron a hacer una canción de villancico. No recuerdo bien la artista que vino, pero entre los artistas que participaron estaba en esa época la princesita de Yungay. Vino aquí al estudio y bueno, estuvieron acá, trajeron una pista y se pusieron a cantar un villancico para Navidad. Y como que sufrieron bastante en hacer el villancico, ¿no? Como que no se aprendían muy pronto la melodía y Camila supongo que en esa época tendría algo de 5 años, 6 años. Y ella estaba a mi lado y ella escuchaba que repetíamos y repetíamos y repetíamos la canción, ¿no? Y en tantas repeticiones ella se aprendió la melodía. Y cuando se fueron ya y terminamos la sesión, ella me dice, papá, esa canción, yo quiero cantar esa canción. Y así entonces la metí al estudio de grabación, le puse sus audífonos, ella nunca había grabado, le dije, ya tú me escuchas por aquí, yo voy a soltar la música y tú vas a cantar sobre la canción. ¿Entendido? Yo voy a hablar y tú me vas a escuchar por aquí. Y Camila sí entró y se puso a cantar, ¿no? Y como si fuera, algo Algo natural para mágico. ella, sí. Y lo cantó y hicimos 2 pasadas y quedó, ¿no? O sea, claro, no perfecto, pero para una niña de 5 años, o sea, estaba muy bien. O sea, a mí me sorprendió porque yo la había escuchado cantar algunas cosas, pero que se aprenda una canción nueva, que se aprenda las letras y que se aprenda la melodía y que lo grabe, yo creo que me sorprendió gratamente. Y bueno, pasaron los días así, cantábamos y tocábamos en la casa hasta que un día, bueno, mi hermana, por ejemplo, Jessica, que también es la fundadora, porque los fundadores de Urbande son Camila, Jessica y Roberto. O sea, yo no estaba en Urbande, ¿no? Entonces, Jessica para esto, ella hizo los coros del disco de Even. Si tú escuchas en las canciones de Even del disco El Momento de Amar, hay Señor alguna... José, ¿estás ahí? Aló, ¿sí me escuchas? Hola, 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 sí. sí, Bueno, sí estamos estoy. con la agrupación Antología, con la agrupación Gaitán Castro, con la agrupación Urbande, con la agrupación Eben Navarro, con la agrupación Amaranta también. ¿Por qué? Porque la gente conoce, o sea, la gente no conoce. Todos piensan que el que está adelante es el que hace todo. No, el que está hace todos esos colores, matices, pinta todo eso, es José Mesa. Maestro, se había ido la línea. Síguenos Es, contándonos, por favor. estoy ahí, ¿me Sí, sí, escuchan? sí, sí. Sí, sí, Ya. sí. Entonces, bueno, a pasar el tiempo y como Jessica hizo los coros a Even, y bueno, ella estaba estudiando tecnología médica en la Cayetano, se nos ocurrió, ¿no? ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no hacemos algo? O sea, en la casa se nos ocurrió, ¿por qué no hacemos algo con Camila y con Jessica? Ya Camila está más grandecita. Eh, Camila tenía ya más o menos 7, 8 años y Jessica estaba ya terminando su carrera. Entonces vamos a hacer algo como para ver qué sale, ¿no? Porque en la familia hay talento, entonces. Y para esto yo me había encontrado en una gira que está en Arequipa con Antología con Roberto. Como te digo, yo a Roberto lo conozco desde Yahuarinca. Entonces me encuentro con Roberto y Roberto me dice que estaba en Perú y que se iba a quedar por un tiempo. Entonces le llamo y nos encontramos aquí en la casa y bueno, le digo, ¿por qué no hacemos algo? Mira, mi hermana y mi hijita cantan y tú también podrías de repente ser parte de una voz varonil, ¿no? Masculina y que podamos hacer algo. Entonces hicimos 3 canciones. 3 canciones, que era la primera, La Distancia. La primera canción que grabamos fue La Distancia. De ahí grabamos Eres Todo. Y de ahí creo que era Baila sin parar, que es un caporal que canta Roberto.
Estos fueron 3 demos, en realidad, ¿no? Que sacamos un disco así sencillo, de cartón, tú sabes, ¿no? Con ese empaque de cartón delgadito. Sí, eso me llegó porque me recuerda un saludo especial para mi amigo Pedro Maraví, que es también tu amigo. Un fuerte abrazo para Ah, él no, también. Pedrito, un fuerte abrazo Claro, para Pedrito, sí. Y bueno, eso fue, ¿no? Eso, así se inició Urbande y entonces cuando a mí me sacan de antología, es pretexto, ¿no? De decir que yo estaba haciendo mi grupo, que en realidad, si tú ves la portada, yo no estoy en la portada de ese disco de tres canciones. En la foto sí. está mi hija, está mi hermana y está Roberto. Entonces ya cuando me sacan de antología, entonces ahí, pues, o sea, como estaba sin chamba, les pido trabajar pues para Urbane. Oye, José, es imposible que tú no tengas chamba. Es No, no, o sea, imposible. no tenía banda, no tenía banda. Entonces, Ah, ya, ya. como no Es tenía, imposible. como no tenía banda, entonces, y también como mi sobrino Fernando, él también era el baterista de antología, nos quedamos sin trabajo. Y también mi amigo, el Harry Contreras, Claro, Harry. Él el vino de Harry, Alemania, llegó de Alemania. Me recuerdo en esas épocas también llegó de Alemania y estaba no, no, presentando su disco. no, no, él no es otro Harry. El Harry Contreras Otro Harry. sí él tocaba con Max Castro la guitarra y después tocó con nosotros en Antología un tiempo y a los tres nos sacaron de la noche a la mañana de Antología. Entonces, nos quedamos sin banda, entonces ya que nos juntamos ya con Urbande y mi sobrino también Fernando vino a tocar y formamos ya de forma oficial. Ahí recién nos integramos, ¿no? O sea, como ya como Urbane nosotros, porque antes eran solamente Camila, Jessica y Roberto, y después entramos Fernando y yo. Y el Harry también, inclusive él está en el video de los 2 videos que tenemos de Eres Todo y de La Distancia, ¿no? Y bueno, y ahí se inicia todo esto, este viaje, y en realidad para mí, pues Urbande es algo especial, porque yo doy gracias a Dios y doy gracias a la vida, porque yo ver ahora, ¿no? Después de estos 6, 7 años que han pasado, ver el video de La Distancia, a mi hijita cantando a mi lado, imagínate, si no hubieran pasado estas cosas, yo no tendría ese video, ¿no? Que en realidad para mí yo creo que es el video más importante de mi vida. El hecho de cantar con mi hija, el hecho de cantar con mi hermana, estar con mi sobrino, que básicamente son como mis hijos, ¿no? Porque cuando ellos nacieron cuando yo ya era joven, mi hermana nació cuando yo tenía 16 años, Fernando nació cuando yo ya pues, tendría siquiera unos 23 años. Entonces yo los he visto nacer, yo los he visto crecer y el hecho de compartir escenario con ellos y ver los videos que han pasado ya en estos años, yo creo, agradezco a la vida de que todo se haya dado de esa forma, ¿no? Porque en realidad eso ha sido posible solamente por todas esas circunstancias de la vida. Claro, y de verdad, yo he visto el trabajo que tú tienes, José, y es inmenso, inmenso. No sé si nos puedes contar ya la etapa de producción, José, la etapa de producción con Even, con Marco Antonio, Bueno, con Amaranta, que último está sonando, ¿no? Mucha gente sí, no yo creo piensan que que, Amarante es el fenómeno, yo creo que de esta temporada, ¿no? Y la música, yo creo que la música peruana tuvo varios momentos, ¿no? Por ejemplo, bueno, en este género, ¿no? Una época importante con Guayaná y una época importante con Jaguar, con los Aitán, de ahí vino Antología, William, Max, pero casi todo eso era por el lado ayacuchano. Pero ahora, gracias a la vida y bueno, en esto yo quiero resaltar mucho el trabajo. Hoy día justo yo conversaba con César Tobar y en realidad nosotros tenemos que reconocer que esta corriente nueva de la tunantada que nosotros conocemos y que está teniendo una acogida no solamente en el Perú, sino a nivel internacional, es gracias a la propuesta y al riesgo que tomaron nuestros compañeros de los Chopjas. En realidad los Chopjas son los que de alguna forma
dieron el primer paso, ¿no? Claro, Para que este fenómeno de la tunantada se dé a nivel nacional, porque claro, la tunantada estaba con representantes muy importantes como Susan del Perú, pero como también era regional, o sea, estaba es enmarcado que en la lo que zona pasa, del perdón que te centro. corte, lo que pasa es de que César Tobar con los Chopjas sacan amantes perfectos y no me busques, creo que es la canción Las dos tunantadas, a versión latino, Claro, y la producción a flor de piel, y eso evoluciona, y creo que también es muy, César Tobar incursiona apoyándoles a la agrupación Raíces de Jauja también, bastante, y es por eso que le da ese matiz y ese cambio que ya la gente no miraba Ayacucho, sino miraba bastante ya para el centro del Perú, que era Jauja principalmente. así es, claro. Entonces es bueno, yo creo que reconocer, ¿no?, la labor que tienen los Chopjas en esto, porque eso se hizo en el estudio de Cristian Moreno, que es el estudio de los Chopjas, y al final se utilizó esa plantilla para lo que es la agrupación Raíces de Jauja ahora, ¿no? Está basado en esa idea, o sea, no había una idea nueva, es básicamente una idea que ya existía. Y de ahí ya se inicia toda esta corriente, ¿no? Ya de ahí viene Marco Moreno, viene Amaranta, pero y yo creo que los iniciadores de esta corriente son los Chofjas, a quienes yo les envío un saludo y desde acá un reconocimiento, ¿no?, por esa labor, porque no es fácil proponer ni dar el primer paso. Es fácil, claro, seguir lo que ya cuando el camino está hecho, ¿no? Pero ser hacedor del camino yo creo que es algo que tiene que reconocerse y es algo loable. Y en eso también cabe mencionar también una persona que, bueno, me había comentado y que el día de hoy César corroboró el aporte también de un empresario que vive en Jauja, que es Freddy Palomino. Freddy Palomino también de alguna forma fue el que dio un empujoncito, ¿no?, a todo este movimiento de la tunantada de esta nueva generación. Bueno, eso es bueno, hablando un poco de lo que yo estaba haciendo último con Marco Antonio Moreno, o lo que hice con Marco Antonio y lo que vengo haciendo con Amaranta, ¿no? Bueno, y retomando un poco la época de inicio de producción musical. Bueno, yo con Antología ya, con el disco básicamente el disco donde está Aléjate, Mentira, Hoy me iré, ya lo tomé como ya una producción ya más entera, ¿no? O sea, a mi responsabilidad. Después de esto ya Eben vino a la casa, vino al estudio y me comentó que quería hacer un disco y iniciamos a hacer ese disco, ¿no?, donde hay canciones muy bonitas como es El Momento de Amar, por ejemplo, está la canción Lágrimas, Mi Pecado, canciones que de alguna forma son parte del repertorio nacional. La canción En Vano fue que le hicimos, bueno, una nueva presentación porque ya la canción existía. Ahí iniciamos el trabajo con Eben, después vino Marco, hicimos canciones con el disco Historia de Amor, y bueno, ahí está el recuerdo de Julcán, ¿no?, el famoso recuerdo de Julcán, Claro. eh, que también ¿Quién grabó ha... el piano, José? ¿Quién grabó el piano? Bueno, yo hice los arreglos del piano y grabé. En realidad ya todo lo grababa, o sea, los pianos, las secuencias y todo lo hice yo. Desde el disco de Eben Navarro, ¿no? Por ejemplo, toda la secuencia en el disco de Navarro he grabado. En el disco grabé eh, la percusión secuenciada, los charangos, las quenas, las zampoñas, o sea, son lo que yo he hecho, ¿no? Igual en el disco de Marco Moreno también igual la batería secuenciada, todo lo que es los teclados. En ese disco participa en el saxofón mi gran amigo Ángel Simón Porras. Él es el que graba en realidad los saxos en los éxitos de Marco Moreno y los éxitos de Amaranta, ¿no? Tengo un equipo, un staff de músicos que son consagrados. En el bajo está Christopher Gastelum, Sí. en muchos discos. En el disco, por ejemplo, de Antología, algunos bajos los graba Pancho Müller y casi la mayoría de bajos lo graba Christopher Gastelum. En la batería está César Lescano. Ahora, por ejemplo, en Marco Antonio Moreno y en Amaranta en la batería está mi sobrino, que es Fernando Chávez. Es un staff de músicos que son músicos de sesión, que en realidad aportan mucho con su experiencia en el instrumento,
con esa interpretación que ellos logran, ¿no? A través de su instrumento, porque son parte, yo creo que fundamental de lograr un buen resultado. De verdad, estamos a través del Centro Cultural Licha y desde Cerro de Pasco. Viene una pregunta muy especial. ¿Qué recuerdos tienes de Cerro de Pasco, José? Uy, de Cerro de Pasco, Si bueno, alguna vez has venido, dejando la música, si alguna vez has venido así nomás de paseo o de no, sí, improviso, ¿no? Por acá. la primera vez que yo fui a Cerro de Pasco es más o menos el año 86, 87 debe haber sido. Fui al desfile. Me imagino que fue para el aniversario de la ciudad. Fuimos con el colegio, donde yo estaba, el colegio José Andrés Razuri de La Oroya, a participar de un desfile, en realidad un desfile muy grande que tenían en su ciudad. Esa fue la primera vez que pude llegar allá y bueno, después ya con las agrupaciones que tocaba, ¿no? Y siempre ha sido muy grato, noches frías, pero en realidad siempre hemos podido disfrutar, ¿no? También he visitado el barrio de San Juan en la época de que, como te comentaba, que mis primos estudiaban en la universidad, Daniel Alcides Carrión. O sea, siempre he tenido, yo creo que, contacto, ¿no? Y bueno, y qué más contacto con mi profesor Fidel Roque, ¿no? Que un Claro. cerreño muy reconocido y que de alguna forma también ha influenciado en mi carrera musical. Siempre yo creo que hemos estado cerca, ¿no? De Cerro de Pasco y La Oroya, y ahora yo también me alegro de los artistas que están saliendo, ¿no? De esta ciudad, porque Cerro de Pasco es una ciudad musical, que tiene, o sea, música desde hace mucho tiempo, ¿no? Canciones muy bonitas. Y ahora me alegro de que, así como tú, Licha, hay muchos jóvenes que están de alguna forma proponiendo, están dándose a conocer. Como yo les comentaba a todos, es difícil, o sea, no es fácil, pero no Claro. es imposible, ¿no? No es imposible, no hay nada imposible, todo se logra en base a esfuerzo, a trabajo, a disciplina. Y yo creo que lo más importante que nos va a mantener de alguna forma vigentes siempre es la parte humana también, ¿no? A veces no hay que alocarse mucho por la fama, porque la fama y el dinero yo creo que no debe ser el objetivo que nosotros debemos perseguir. El objetivo que nosotros debemos perseguir es, en primer lugar, hacer buena música. Hacer buena música y yo creo que también debemos, aparte de hacer buena música, es ser buenas personas. Porque a la larga eso es lo que nosotros vamos a proyectar a través de nuestro trabajo, ¿no? Porque la música es arte, la música es una expresión que se exterioriza, ¿no? De lo que nosotros somos como personas, de lo que nosotros somos como seres humanos, de lo que nosotros somos como hijos, como hermanos, como esposos, eh, como personas básicamente. Entonces la música va a sonar a lo que nosotros somos en realidad. No, no hay otra cosa, ¿no? No podemos hacer sonar algo que nosotros no somos, porque nosotros somos un contenido, que tenemos una esencia y esa esencia como músicos la vamos exteriorizando a través de nuestra música, a través de nuestros instrumentos. Claro, estamos, ¿verdad? Yo estoy bien impresionado, José. He tenido algunas conversaciones con tu persona y de verdad agradecerte infinitamente. Eres un maestro de maestrazos, de verdad. Maestro de maestros. Todo, como yo, el programa de hoy lo voy a decir, todo lo que toca José Mesa lo vuelve oro. Lo voy a decir así. A mi humilde opinión y que me lleguen las críticas, pero lo que quiero decir es de que José es el que le ha dado el color a diferentes agrupaciones que han llegado a ser lo mejor. Y verdad. Maestro José, viene las preguntas de los chicos los niños que vienen desde los 10 años que me preguntan porque tengo una academia de música. Está bien, y no, y Vienen, déjame, por favor, Richa, saludar a cada uno, o sea, me has dicho los nombres de cada uno de los que han estado escribiendo, saludar a cada uno de ellos, si son músicos, decirles de que en realidad están en un universo maravilloso y que la música se merece lo mejor de nosotros. La música, y en especial nuestra música nacional, se merece lo mejor de nosotros. Enviarles un saludo a cada uno de ellos,
voy a responder las preguntas que me hagan con el mayor cariño y el mayor respeto. De verdad. Viene, maestro, para usted, ¿qué es la música? La música yo creo que es mi estado natural. Es lo que hago y lo que he hecho siempre. Es mi universo, ¿no? Es mi universo. Y la música está en todo. O sea, la música es un fenómeno que está en todas las actividades que realiza el hombre, ¿no? Yo creo que el universo es música. Para usted, ¿qué es el charango? El charango es mi fiel compañero de muchas jornadas y a quien le debo lo poco que he logrado en la vida. La canción Vuelve a mí. Es una canción que le hice a mi esposa, que es parte de algunas canciones como Eres Todo y Vivir sin ti, ¿no? Que en realidad son canciones que se las ha hecho, que las he compuesto para ella, para mi esposa Lucía. Yanni, Inspiración, ¿cuál es la comida preferida de José Mesa? la causa, la causa rellena. Un equipo de fútbol, Sporting Cristal, sin duda. el mejor mundial que ha visto. Bueno, he visto algunos, pero en realidad yo creo que cada uno es diferente y me gustan todos. El fútbol es muy bonito y se disfruta. Cada mundial es diferente. Todos. ¿Qué le dirías a Dios si te encontraras ahorita? Bueno, primero darle las gracias por todo lo que me ha dado y solamente le pediría que en este, que en este mundo en que vivimos no toque el corazón de todas las personas para que aprendamos a convivir y a querernos y a servir sobre todo, porque yo creo que nosotros como seres humanos debemos servir, tenemos que aprender a servir. Si no servimos a los demás, yo creo que no tenemos mucha razón de estar aquí, ¿no? Si fueras otra persona y te encuentras con José Mesa, ¿qué le dirías? Que bueno, no sé, esa pregunta está difícil. Bueno, le daría un abrazo, ¿no? Le daría un abrazo y le diría, sigue adelante, que el camino aún es largo. Viene otra pregunta, lo mismo, casi misma pregunta. Si fueras un fans y te encuentras con José, le dices, ¿qué canción le pedirías? Más que una canción, le pediría que me cuente algunas de sus historias, ¿no? Porque las canciones ya las hemos escuchado, pero hay cosas que no conocemos y como ahora estamos conversando y vamos conociendo, ¿no? Algunos aspectos de la vida que muchas veces desconocemos. ¿Qué película le encanta? Bueno, La vida es bella, yo creo que es una de las películas que me ha gustado, ¿no? A través del tiempo. Y bueno, me ha conmovido bastante. Si no hubieras sido charanguista, productor, músico, ¿qué te hubiera gustado, José? ¿Qué me hubiera gustado? No, yo creo que hubiera elegido lo mismo. No, nunca me he imaginado haciendo otra cosa. En realidad, a pesar de que estudié 4 años de economía en la Universidad del Centro, o sea, nunca me imaginé que iba a estar detrás de un escritorio, trabajando en otra cosa. O sea, siempre mi mente estaba en la música, en realidad. Nunca me he imaginado haciendo otra cosa. Bueno, la última pregunta, ¿qué es la vida para ti? La vida eh, es una oportunidad de, como te decía, de servir. Yo creo que la vida está hecha para servir, ¿no? Nuestros padres siempre están a nuestro servicio, nos ayudan, y nosotros cuando somos padres igual, y cuando somos hermanos, y cuando somos parte de una familia y de una sociedad, yo creo que
estamos para eso, ¿no? Y no solamente el hecho de servir de repente trabajando, sino tal vez a veces dando un consejo. Hay tantas formas de poder ayudar a las personas y yo creo que en eso se resume la vida, ¿no? En el servicio. Bueno, José, muchísimas gracias el día de hoy y un día muy especial, ¿ah? 24 de junio, Día de la Cosmovisión Andina, y de verdad. No sé si tienes algunas palabras para el Centro Cultural Licha y para toda la gente de Cerro de Pasco. Bueno, desearle lo mejor al Centro Cultural Licha, desearte a ti en realidad éxitos, bendiciones. Eh, sé, como te decía, ¿no? Que el camino en realidad es complicado, hay que luchar todos los días. Yo creo que es un trabajo constante, continuo esto de la música. Bueno, saludar a todas las personas que están viendo esta conversación que estamos teniendo. Desearles también a cada uno de ellos de que se inicie de la mejor manera este año andino, ¿no? Que se está aperturando el día de hoy con el solsticio de invierno. También decirles de que estamos viviendo una etapa muy complicada a nivel mundial, que seamos responsables con nuestras familias, con las personas vulnerables que tenemos en casa, y que tengamos muchas precauciones en nuestro accionar diario y que una vez que pase todo esto, recapacitemos en estos días y volvamos a una mejor vida, ¿no? Ya no volvamos a la normalidad que dejamos hace unos meses, en la cual yo creo que como seres humanos hemos estado cometiendo muchos errores en contra de nuestro medio ambiente, en contra de la armonía de la naturaleza, y que seamos mejores personas después de todo de toda esta pandemia que se está suscitando, ¿no? Y enviar un saludo pues a todos mis colegas músicos, a los jóvenes músicos que están iniciando este camino, les envío un abrazo fraterno y de verdad muchísimas gracias por este espacio que me han dado para poder comunicarme con todos ellos. Bueno, José, muchas gracias. Te quedas en interno, por favor, para Ok, seguir conversando perfecto. con la gente y darles las informaciones, como siempre en el Centro Cultural Licha, que estamos trabajando ya más de 2 años con este centro cultural. Agradeciéndoles a la empresa Daya Store, agradeciendo a la pizzería Somar, a la pollería Jama y también a la tienda virtual Velozmente, que si le compras a la tienda virtual Velozmente un instrumento, te estamos enseñando completamente gratis todo el Centro Cultural Licha. Mañana viene el tema muy especial para que todas las personas entren a llamar, conversen, para que entren a comentar sus anécdotas, todo mañana el jueves de conversación. Mañana vamos a hablar del tema sobre los mejores conciertos que ha habido en Cerro de Pasco, los Jarcas, Antología, Urbante, todos, desde Guaire también, alturas, las épocas cuando vino Iyapu, cuando había nevada, y Iyapu muchas veces ha venido, todos esos recuerdos. El día viernes viene el maestro también del charango, desde Bolivia, nos dice el señor Donato Espinosa, ex charanguista de Sabia Andina. ¿Quién no recordará las canciones Verbenita, Los Bosques, Porque estás triste, con mucho cariño? Este día, viernes, Donato Espinosa, ex charanguista de ex charanguista de Sabia Andina. Bueno, sin nada más que decirle, dale like a mi página oficial Licha también. Y sin nada más que decirles, muchísimas gracias. Nos vamos hasta el día de mañana, 9 de la noche. Chau, 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 chau.